Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. El día de hoy, dando continuidad con lo que eran las primeras aldeas, empezamos con lo que es la cultura magre, que es el siguiente tema de la materia de artes mexicanas. La cultura magre está ubicada principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco. Olmeca significa habitantes del país del Hule. Es la primera cultura conocida como la madre, o conocida con las demás culturas como la cultura raíz, porque en ella se empiezan a surgir varias creaciones, como es el juego de pelota, como es el alfabeto o la escritura jeroglífica, solamente que en esta época solamente los jeroglíficos los realizaban a través de la escritura ideológica o ideográfica, que son puras imágenes. Esta cultura es la primera cultura que introduce el juego de pelota como una especie de sacrificio. Ellos realizan la pelota a través de las plantas. El hule es una planta larga y de ahí que los habitantes retoman ese nombre como suyo. A los niños pequeñitos, de una edad aproximadamente de 0 meses a 6 meses todavía, donde todavía no se establece bien su cabecita, se les deformaba. Y esto era como símbolo de belleza o de grandeza. Les ponían 2 tablas en la cabecita, formándole como una especie de huevo o de aguacate. Para que estos se hicieran más bellos, les ponían aquí, machacaban lo que era una cochinilla y les ponían aquí un color rojo. Esto hacía que los niños se hicieran visquitos, y entre más visquitos, más estrabismo, eran más bellos. En cuanto a las mujeres, como tenían cabello largo, utilizaban peinados altos, mientras que los hombres solamente eran rapados. Eso se rapaba con piedra de obsidiana. Se adornaban lo que eran las narigueras, que era una argolla pegada o incrustada en la nariz, con los orejeras, es decir, eran expansiones. Y entre más expansiones había o más narigueras más largas, eran más perfectos y más bellos. Por lo regular, el hombre y la mujer estaban desnudos, solamente que la mujer tenía un taparrabo. La arquitectura eran plazas dispersas. En este tiempo, solamente los sacerdotes, que era la clase elitista, se encontraban muy cerca de los centros ceremoniales. Los centros ceremoniales eran muy simples, solamente eran basamentos pegados unos encima de otros, y esos solamente eran utilizados para formas de ritual. Recordemos que aquí empiezan las formas de sacrificio. La venta es uno de los centros ceremoniales más importantes. Este se encuentra en Tabasco, y la venta es la pirámide más antigua hecha de barro, y es más antigua de Mesoamérica. También tiene una forma de gelatina. Esto es muy simple. Todavía no tiene alfardas, todavía no tiene escalinatas y todavía no tiene un teocalli como templo principal. Solamente es forma de gelatina. Estaba rodeada de edificios, ya le empiezan a meter colores. Los colores tenían la influencia sobre todo de las primeras aldeas, en donde machacaban plantas vegetales y realizaban todo tipo de pinturas, pero con apoyo y ayuda de la naturaleza. Y de ahí que las empezaban a realizar con decoraciones. En la escultura
era utilizado principalmente lo que es el barro o la argamasa, que era como una especie de pegamento. Las técnicas utilizadas eran el pastillaje y el esculpido. A través de unas piedras esculpían grandes piedras megalitas, es decir, piedras grandes, para estilizar lo que eran sus figuras. Y estas se encontraban de diferentes tamaños. Se puede observar como la influencia de las culturas de las primeras aldeas, cómo tiene una influencia todavía del jaguar. Por esto, esta cultura también es conocida como la amante del jaguar. O sea, si recordemos en las clases anteriores, las mujeres bonitas tenían rasgos atigrados. Lo mismo pasa con estas esculturas de la cultura olmeca, con rasgos atigrados. Aquí cabe hacer mención que los hombres y las mujeres se cortaban todos los dientes de frente y solamente se dejaban los colmillos y los afilaban, haciendo simular como una especie de boca de jaguar, porque adoraban al jaguar. Y el jaguar decían que era un animal divino. Los ejemplos de la escultura: las cabezas colosales, que llegan a tener un peso de entre 5 a 20 toneladas y tienen una altura, la más pequeña como de 1,5 metros y la más grande hasta de 3 metros o un poquito más de altura. Estas representan a lo que son los gobernadores, los jugadores de pelota o algo importante. Y de ahí que dicen algunos escritores que cuando uno de estos representantes importantes moría, se destruía o se enterraba la cabeza. Otra de sus culturas es el luchador, el pensador, el señor de las limas, que recordamos que se parece al de la Piedad, de Miguel Ángel, y ellos ya empiezan a introducir lo que son los altares. Aquí, a diferencia de la cultura maya, los altares solamente tienen este hombre, y si nos acercamos muy bien, esta tiene una escultura de un hocico del jaguar, y en él sobresale la figura del chamán. Aquí esta figura es del chamán. En la cultura maya tiene la misma influencia, solamente que aquí aparecen dos chamanes en el mismo altar. Aquí se cree que en estos altares ponían como ofrenda a los sacrificados. Es importante recordar que aquellos niños que tenían alguna deficiencia, alguna discapacidad, esos niños son con síndrome de Down. Estos niños, cuando nacían así, eran adorados, a diferencia de la cultura griega, en donde la cultura griega, si nacían así los bebés, eran asesinados. En esta cultura, los niños con síndrome eran algo divino. Por lo tanto, sus esculturas representan rasgos de niños con estas características. El niño jaguar es un bebé que tiene los rasgos de un jaguar, solamente que con cuerpo regordete y con características de un niño con síndrome de Down. También es importante destacar que dentro de las esculturas aparecen los altares, como ya habíamos platicado, y las estelas. Solamente que las estelas, la cultura olmeca, ellos crean lo que es la escritura jeroglífica, sin embargo no la desarrollan, así como los números. Los números son desarrollados por la cultura maya. Inclusive la cultura maya, ellos empiezan a inventar lo que es el cero en forma de conchita o de fútbol americano. Aquí no, aquí apenas empiezan a crear. La estela, a diferencia de la cultura maya, como vamos a ver posteriormente, solamente aparece la imagen del personaje importante, como es el caso de las cabezas colosales. Solamente aparecía la imagen sin ningún escrito jeroglífico. Como platicábamos, tienen una grandiosidad y tamaño y representaban los retratos
de aquellas personas importantes. Cuando decíamos que morían, estas eran enterradas y quitadas de ese lago. Sin embargo, es hasta ahorita un misterio de dónde fueron traídas estas piedras, ya que estas piedras son de color verde y muchos dicen que eran pigmentadas. Sin embargo, se han realizado estudios y demuestran que no han sido pigmentadas, que así es la piedra, un color verdoso. Sin embargo, a donde se encuentran estas en la actualidad, a los alrededores no hay ninguna piedra de este tamaño y mucho menos de este color. Eso es todo y nos vemos para la próxima vez.